Buenas, mi nombre es Fernando de Jesús Vega Ortega, soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Manuela Beltrán, estoy en Tecnología y Mantenimiento Electromecánico Industrial. En esta clase de Electrónica Básica Digital, hoy veremos lo que es la identificación y clasificación de componentes en circuitos electrónicos. Bueno, la identificación de todos los componentes y la simbología electrónica, tanto eléctrica como electrónica, es esencial en el diseño de análisis de circuitos, ya que estos símbolos representan los componentes como resistores, capacitores, diodos, la fuente de alimentación y otros, permitiendo a los ingenieros y a los técnicos identificar o interpretar los esquemas eléctricos con precisión. La simbología eléctrica se centra en circuitos de corriente alterna y continua, mientras que la simbología electrónica abarca dispositivos como semiconductores, circuitos integrados y otros más. La relación entre estas áreas es fundamental para desarrollar sistemas complejos y garantizar su funcionamiento. Bueno, empezamos con los componentes. Este es el diodo Zener. Es un componente que permite el paso de corriente en el sentido inverso a cuando alcanza un voltaje específico. Es un dispositivo analógico. Su símbolo electrónico se representa como el diodo convencional, simplemente que tiene una línea adicional con una Z, como especie de una Z. La función principal del diodo CN es regular el voltaje y mantenerlo constante. Se utiliza principalmente en las fuentes de alimentación para estabilizar el voltaje de salida. La resistencia. La resistencia es un componente de tipo analógico. Su símbolo es como una línea en zigzag. A veces también puede estar representado dentro de un rectángulo. La función principal de la resistencia es, como su nombre lo dice, es regular o limitar el flujo de corriente eléctrica para evitar así dañar el paso los otros componentes dentro del circuito. Su aplicación común es en sistemas electrónicos para disminuir la corriente eléctrica y evitar que se quemen debido al exceso de energía. El amplificador operacional. El amplificador es analógico. Su símbolo es un triángulo con una entrada positiva y una entrada negativa y la salida en el vértice opuesto. Su función principal es amplificar la diferencia de voltaje entre las dos entradas. Puede ser utilizado en operaciones matemáticas como suma, resta, integración, etc. La aplicación común en sistemas electrónicos son filtros activos que permiten mejorar las señales analógicas y así disminuir ruido y mejorar la calidad de la señal. Amplifica el voltaje diferencial. El fusible. Aquí tenemos muchos tipos de fusible y tenemos su imagen, cómo se representa. En los diagramas se representa como un pequeño rectángulo o una línea horizontal con un segmento en zigzag o una curva en el medio también. En este caso, dentro del plano es F1 FUX. Función principal. El fusible es un dispositivo de protección que interrumpe el flujo de corriente cuando hay sobrecarga de energía, cuando la energía supera lo debido. ¿Dónde su uso común? Se usa en cualquier cantidad de aparatos electrónicos y automóviles, donde protege componentes como los motores, luces, circuitos. ¿Y lo protege de qué? De la sobrecarga. Estos fusibles, una vez que pasa demasiada corriente, ellos se dañan y hay que cambiarlos. Transformador de núcleo de hierro. El transformador de núcleo de hierro es un dispositivo o un equipito analógico. En los diagramas se representa con dos bobinas y dos líneas paralelas en el medio. Su función principal es transfiere la energía eléctrica entre dos o más circuitos a través de la inducción electromagnética. Esta ajusta los niveles de voltaje, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, manteniendo una potencia constante. Se utilizan redes eléctricas para la distribución de energía como estaciones de distribución, líneas de alta tensión hacia las casas también, para uso doméstico y para uso industrial. Es muy común en dispositivos electrónicos como fuente de alimentación. El condensador. El condensador es un componente analógico
En el diagrama se representa como dos líneas paralelas. A veces puede tener un signo positivo que significa que el condensador está polarizado y que es electrolítico. La función principal del condensador es almacenar y liberar la energía en forma de carga eléctrica. Se utiliza para suavizar y filtrar señales, eliminar los picos de voltaje en los circuitos electrónicos. Se utiliza comúnmente en las fuentes de alimentación para suavizar la corriente, como ya decía, después que esta viene de la rectificación. También elimina las fluctuaciones o rizado del voltaje. El flip-flop. El flip-flop es un componente digital. Su símbolo viene con un bloque rectangular con varias entradas y puede tener letras como D o JK, o la salida a veces puede ser Q o Q- con una salida inversa. Su función principal es un biestable que almacena el bit de información cambiando de estado en respuesta a las señales de control. Puede ser en ejemplos como en un reloj o un pulso de entrada. Es un elemento básico en la lógica secuencial. La aplicación se utiliza en registros, memoria, computadores para almacenar datos. El puente rectificador de diodo. El puente rectificador es un componente analógico. Su símbolo se representa como un rombo o con forma de diamante con 4 diodos que están conectados entre sí. Dos de estos diodos son de entrada de corriente alterna y dos de corriente continua. Su función es convertir la corriente alterna en corriente continua mediante un proceso llamado rectificación de onda completa. La aplicación común de ellos se encuentra en las fuentes de alimentación de dispositivos electrónicos, como cargadores, baterías, equipos de audio y electrodomésticos, donde convierte la corriente alterna en la red en corriente continua para alimentar los circuitos internos internamente. La compuerta lógica NAND es un componente de tipo digital. Se representa como una puertica con varias entradas, o una o dos más entradas, y con un pequeño círculo en la salida que indica la negación. Aquí podemos ver representados sus estados. La función principal que realiza la operación de salida es 0 solo si todas las entradas son 1. De lo contrario, la salida es 1. La aplicación común de las puertas NAND se utilizan en circuitos lógicos de procesadores. Un ejemplo es en componentes esenciales para almacenar bits de información en registros y memorias digitales. Se emplea también en construcción de circuitos combinacionales y secuenciales. El chip IC o circuito integrado puede ser analógico, digital o mixto, dependiendo del diseño o la función que tenga. Se representa como un rectángulo con varias patillas terminales a los lados que corresponden a sus conexiones de entrada y sus conexiones de salida. Un circuito integrado o chip IC puede agrupar muchos componentes electrónicos, de transistores, resistencia, condensadores, entre otros. Un solo chip puede realizar diferentes funciones a la vez, como procesar señales, almacenar datos o controlar el sistema, dependiendo del tipo del circuito integrado. La aplicación común en este caso en dispositivos electrónicos como microprocesadores, computadoras, teléfonos móviles, donde utilizan para ejecutar la lógica y controlar el funcionamiento del dispositivo. Otros ejemplos incluyen amplificadores operacionales para procesamiento de señales y controladores de voltaje o fuente de alimentación. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.